Vamos a la Biblia en Salmos 33, verso 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Otra traducción dice, el propósito de Dios permanecerá para siempre. Porque el consejo, una de las definiciones de propósito es consejo. Entonces el propósito de Dios permanecerá para siempre. Mire lo que dice Génesis capítulo 2, verso 7. Génesis 2, 7 y después Génesis 1, 27. Dice ese Génesis 2, 7. Entonces Jehová tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló de su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Yo quiero que usted subraye la palabra formó. Levanten todos su mano y diga formó. Formó. Pero en el capítulo 1, verso 27, Dios no formó al hombre, Dios lo creó. Y creó Dios al hombre. Entonces, el crear y el formar son dos cosas diferentes. El crear y el formar son dos cosas. Yo quiero que usted me dé toda la atención. Si usted me da su atención, hay una diferencia entre oír y escuchar. Usted me puede estar escuchando, pero no me está oyendo. Su mente y su corazón están en otra cosa. Yo le prometo que si usted oye la palabra de Dios y lo que voy a compartir, usted va a entrar una persona y va a salir otra persona. Entonces, el problema de la iglesia de Jesucristo, dijo el Espíritu de Dios, oiga lo que el Espíritu, no dice escuche. Porque el escuchar solo es oír el sonido, las palabras, pero no hay un entendimiento, no hay un deseo de aprenderlo. Entonces hay mucha gente que viene a la iglesia pero sigue igual, porque no ha oído. Lo que hay es escuchar, pero su mente está en otra cosa. Yo quiero que usted ponga atención lo que Dios le va a hablar. Voy a hablarles acerca de ser procesados para un propósito. Levante su mano y dígalo. Procesados para un propósito. Muchas personas, la mayoría de la gente no relaciona el propósito y el llamado de Dios en su vida con un proceso. Ellos piensan que el llamado que Dios les dio o el propósito que Dios tiene en la vida es automático y que se va a cumplir no importa lo que pase. Y no entienden que hay un requisito de parte de Dios con ese propósito, ese llamado. Y es un proceso, todos digan un proceso. Entonces ellos en su mente piensan, yo estoy excluido de un propósito, yo estoy llamado a este llamado, a evangelista, pastor, maestro, cualquier llamado que usted tenga, y usted dice, no, yo estoy excluido, no me toca. Entonces hay un propósito en la vida. Dios a todos nos dio un propósito. Levante su mano y diga, yo tengo un propósito. ¿Cuál es? Usted tiene que preguntarlo a Dios. Entonces todos tenemos un llamado y un propósito. El llamado es la identidad, lo que usted es ministerialmente, lo que usted es delante de Dios. Hay un llamado, es su identidad. El propósito es la asignación que Dios le ha dado que usted haga en la tierra. Entonces cuando hay un propósito y un llamado, ¿se va a cumplir automático? No, hay un proceso. Entonces la gente se excluye pensando, eso no es para mí. Entonces hay un propósito y muchos procesos en nuestra vida. Un propósito y muchos procesos. ¿Por qué? Porque en cada vez que Dios nos va a entrar en una nueva temporada, Dios nos procesa. Entonces yo tuve un proceso antes de ser pastor. Un proceso duró 10 años. Ahí Dios me procesó, pero no significa que terminó Dios. Porque hay más procesos y en esos procesos son para cumplir un propósito y un llamado en mi vida. ¿Ustedes me escucharon? Entonces, muchas personas están acá. Este mensaje es para personas maduras, para personas que quieren cumplir el propósito de Dios. Para otras no, hay gente que no les interesa. Lo que quieren es suplir la necesidad presente, su necesidad temporal. Estoy enfermo, necesito sanidad, liberación, pero no relacionan su vida con un propósito. Entonces viven para pagar cuentas, viven para calentar una silla, viven para
casarse, acostarse, dormir, comer, vivir, pero nunca hay una llenura o un cumplimiento en el corazón de un propósito. Entonces por eso se excluyen. Entonces ellos, siempre y cuando su matrimonio se arregle o sus hijos se vengan a servir a Dios, están felices, pero eso es temporal. Entonces hay un propósito y muchos procesos en la vida. Entonces es importante que usted entienda, primero, tiene que discernir, este es un proceso de Dios. Hay dos procesos, un proceso por la desobediencia y un proceso por la obediencia. En otras palabras, hay gente que está pasando la dura por desobediente y hay otros que están pasando la dura por obedientes. Con la diferencia que el que la pasa dura por la obediencia, Dios le da la gracia para pasar. ¿Me escucharon todos? O sea, es muy difícil pasar un proceso cuando la gracia de Dios no está en tu vida. Te cuento que te vas a quemar y te vas a volver loco. Porque todos, usted y yo, necesitamos la gracia para pasar esos procesos. ¿Y qué Dios tiene en mente cuando tiene un proceso? Entonces le voy a entrar un poquito profundo y espero que usted no se me duerme en el servicio. Si se me duerme, le doy un par de gritos. Yo quiero enseñarles y mantenerlo en una forma de enseñanza para que usted pueda capturar lo que le voy a decir. Entonces, le digo con esto. Entonces, muchas personas ellos se ven que tienen un gran llamado y propósito. No, tremendo. Usted los escucha profetizar y profetizan tremendo, predican tremendo. O sea que el don ministerial o el don del Espíritu es tremendo. Pero realmente esas personas no han tenido procesos en su vida, ninguno. No hay una formación. Entonces le voy a decir, donde no ha sido formado usted en esas áreas, va a haber una deficiencia de su carácter. Donde usted nunca se formó, donde nunca lo formaron. Entonces por eso es importante los procesos. Todo diga proceso. Entonces yo le voy a entrar en cosas bien profundas, pero después lo saco allá para no dejarlo en la profundidad. Entonces primero quiero que venga conmigo por un momento a la eternidad. La eternidad no es tiempo. La eternidad hay dos nombres de Dios, dicen el eterno y el everlasting, el que existe y el que sigue existiendo. Entonces en la eternidad, esto escúcheme, las actividades del hombre eran en el espíritu antes de venir a la tierra. El hombre coexistía, usted coexistía con Dios antes de ser un ser humano. Entonces la primera razón, por esa razón primero nosotros fuimos un espíritu. ¿Están acá todos? Pero no perderlo, porque es importante que le diga esto para llevarlo al proceso. Entonces en la dimensión del espíritu está adelantada de nosotros. Si cae un meteorito del cielo, cuando llegue a la tierra llega en 300 años, porque toma mucho tiempo llegar acá. Entonces, pero allá, porque ya ocurrió. O sea que lo que está ocurriendo ahora ya en el cielo ya pasó. No sé si me entendieron o lo estoy perdiendo. O sea, en el mundo del espíritu adelantado. El jueves yo enseñé una clase a todo el liderazgo de evangelismo y yo llevé a todo el liderazgo una década, yo diría hasta 2 décadas adelante de esta generación, porque eso es lo que hace un verdadero apóstol. Va adelantado del tiempo. Yo le llevo años a muchos apóstoles, y lo digo esto con humildad, no porque soy el mejor, sino porque Dios me ha dado el ser mayordomo de esos misterios y me confía cosas 10, 15 y 20 años adelante de esta generación. Aquí en Miami, hace 20 años, cuando yo traje la liberación, fue el primer apóstol que trajo la liberación acá, y me crucificaron. Ahora la están haciendo todo el mundo. Pero entonces alguien tiene que pagar el proceso, el pago por vivir lo que estoy viviendo. Entonces hay verdades que a mí me han costado persecución para que usted las sepa. Usted dice, eso no pasa. La paternidad, la paternidad me ha costado mucho, porque la gente no lo cree. Entonces cuando uno está delante de su generación,
Esto hace que la gente, es una locura lo que habla este tipo. Entonces, el jueves yo los puse, si usted no pudo venir el jueves, yo les puse 10 y 15 años adelante todo lo que va a pasar en esta tierra. Así que usted vaya, consígalos. Y si no pasa, usted viene a decirme, apóstol, usted es falso profeta. Sí, así se lo digo, porque son cosas que Dios lo está diciendo. ¿Entendieron todos? El mundo del espíritu está adelantado, está bien adelante de nosotros. Son las cosas primero allá. Entonces mire esto, la dimensión donde todas las cosas fueron creadas. En el mundo del espíritu todo está crecido, ya está maduro, ya está completo. En el cielo no hay nada que formarse, en el cielo no hay nada que ser hecho, porque ya fue creado. Pero el hecho de que sea creado no significa que es un fantasma, es una persona. Entonces Dios, todo en el cielo está completo. Digamos, usted va a ver todas las cosas que existen en el cielo están completas. Ahí no hay nada que formarse ni nada que ser hecho. Ya está creado. ¿Todos me escucharon? Ahora, todo lo que viene a esta tierra, viene por medio de un proceso. En el momento que usted viene, o sea, usted existía en el espíritu millones y trillones de años atrás. Ya usted existía, y cuando Dios lo creó, Dios lo creó con un propósito. Cuando llegó a la tierra, algo sucedió. Primero va a separarse. ¿Cuántos de ustedes han visto los niños cuando nacen que empiezan a gritar? ¿Y por qué gritan? La razón que gritan es porque se desprende, su cordón umbilical se desprende del mundo invisible, de un mundo perfecto, y caen a un mundo imperfecto y lleno de tinieblas. Por eso gritan, es doloroso. ¿A cuántos de ustedes han visto un niño riéndose a carcajadas cuando llega a la tierra? No, ninguno, porque es un dolor. Entonces usted nació de nuevo, y cuando conoció a Jesucristo, empezó un proceso de formación. Cuando Adán creció, mire lo que dice Génesis 2:7, Adán fue crecido. Entonces, cada propósito tiene un proceso en el cielo para cumplir un destino. Entonces, cuando algo no pasa por un proceso, es anormal. Usted no vio un niño de 4 meses con la altura de uno de 10, porque tiene que pasar por un proceso. Entonces cada proceso hay un proceso en la tierra, y si usted carga algo de Dios poderoso en el espíritu, usted va a tener un proceso fuerte, porque esos procesos van de acuerdo al llamado de Dios en la vida de una persona. Entonces mire lo que dice allá, Dios formó al hombre, pero en el versículo 10 lo creó. Adán ya era un ser espiritual cuando tocó la tierra, y después Dios sopló sobre un cuerpo y formó ese cuerpo físico. Ahora, ¿cómo era ese cuerpo? ¿El de un niño? No, era de un adulto. Ya Adán se cree que tenía 30 años. Cuando Adán vino a la tierra, la estatura de uno de 30 años. Usted no le da a un niño poder y autoridad y dominio. Y Dios le dio a Adán dominio y señorío, no se lo va a dar a un niño. Ya estaba crecido. En el caso de Cristo fue totalmente diferente. Cristo pasó todas las etapas de crecimiento, porque para identificarse con nosotros. Adán no sabía lo que era ser tentado. Adán no sabía lo que es ser maltratado. Adán no sabía lo que era ser rechazado. Él la tuvo fácil, con toda la autoridad, con todo el billete, con toda la mujer, con todo. Llegó a la tierra. Jesucristo no. Jesucristo pasó todos los procesos para cumplir con un destino eterno. ¿Me escucharon todos? Jesucristo nunca hubiera ido a la cruz si no hubiera pasado por un proceso. Entonces lo formó Cristo, pero en el 27 dice que fue creado. Entonces, ¿cómo fue eso? Primero se crea Dios, lo creó, y después lo formó físicamente. Ahora, cuando nosotros nacemos de nuevo, comienza un proceso de formación de carácter del corazón. Después que usted nació de nuevo, físicamente usted va a pasar las etapas igual, pero en el camino, después que nace de nuevo, viene una formación.
Eso es un poquito profundo. Yo sé que ustedes me están viendo como Adán en el Día de la Madre. Entonces vamos a, ¿por qué le dije esto? Porque nada llega a la tierra si no tiene un propósito, y nada llega a la tierra sin pasarlo por un proceso. Tiene el proceso es una ley, y cada vez que hay una ley no hay opción. O sea, si usted quiere orar para que se vaya el proceso, no se va a ir. Si usted quiere evitarlo, no lo va a poder evitar, porque es una ley, tiene que pasar un proceso. Todos digan proceso. En otras palabras, por si hay algunos que están buscando atajos, hay algunos que están evitándolo, orándolo, Señor, reprendo. No. Dios te dice, no, hay un proceso que tienes que pasar. Y no porque Dios le da la gana, sino porque hay un llamado, hay un propósito que cumplir. Y hasta que cumplas hasta pases esos procesos, tú no puedes cumplir tu propósito. ¿Ustedes escucharon todo? Ahí yo puedo terminar ya, y hay mucho más, pero bueno, vamos a definirle lo que significa o qué es la ley del proceso. ¿Qué es la ley del proceso? La ley del proceso significa algo. ¿En qué consiste? Consiste en que en lo cual es el medio por el cual algo o alguien es formado o hecho para llegar a una meta. Esa es la ley del proceso. Es el medio por lo cual algo o alguien es hecho, formado para llegar a una meta. Bien simple. En otras palabras, se requiere un proceso para adquirir un final. Se requiere un proceso para llegar a un destino. Se requiere un proceso para cumplir nuestro propósito, porque el propósito es el principio de tu destino. El destino es el final. Entonces, todos me entendieron, ¿verdad? Bueno, vamos allá y llegamos a definir lo que es un proceso. Entonces, ¿qué significa la palabra proceso? Ya le dije, la ley del proceso es un medio por el cual algo es hecho o formado para que llegue a un destino. Entonces, ¿qué es la ley del proceso? La ley del proceso es anótelo. Es una serie de acciones continuas. Voy a repetir, I need the piano. Es una serie de acciones continuas, pasos y cambios. Voy a repetirlo. Es una serie de acciones, pasos y cambios continuos. Voy a repetir. Es una serie de acciones, pasos y cambios continuos, tomando lugar para llevar a cabo un destino. Es una serie de pasos, acciones y cambios que toman lugar en la vida de nosotros. ¿Lo están anotando? Para llegar a un destino. Si usted quiere llegar a un destino, quiere terminar su carrera, usted va a tomar pasos para eso. Si usted quiere ser un hombre de Dios, van a tomar pasos, acciones que usted tiene que tomar para hacerlo. Si usted va a ser una mujer de Dios, hay pasos. Si usted va a ser una predicadora, hay pasos y acciones que usted tiene que hacer para llegar a ese destino. En otras palabras, no es evitarlo y llegar, porque esta generación está influenciada, quiero que me oigan todos, está influenciada por el espíritu de esta edad. Y el espíritu de esta edad no cree en propósito. El espíritu de esta edad cree en la gratificación instantánea. Yo quiero tener un negocio, pero lo quiero ya. Yo quiero sexo y lo quiero ya. No importa si tengo que casarme o no casarme, no importa, yo lo quiero ya. Esa es la mentalidad. Yo quiero ministerio, pero lo quiero ya. Déjenme ir donde me ayudan. Es decir, porque es el espíritu, la influencia del espíritu de esta edad es llegar a ser un profeta, llegar a ser un pastor, llegar a ser un hombre de Dios sin pasar por proceso. Lo mismo, usted llegar a ser mentor sin un proceso, llegar a ser una persona madura en la vida. Todo tiene su proceso. Dios lo estableció. Dijo, hay un proceso para tu casa, hay un proceso en la iglesia, hay un proceso para ser un hombre de Dios, hay un proceso para ser una mujer de Dios, hay un proceso. Entonces, hoy en día no queremos proceso, le huimos y lo oramos para que se vaya. Entonces, cuando vemos esto, es una serie continua. La palabra continua, digan todo continua. Los que están atrás digan
Contigo, más fuerte. Continuas acciones pasos, acciones que toman lugar en la vida de una persona para llevar a un destino. Hay acciones, hay una acción. Entonces, por eso es que no es una opción. La ley del proceso es que está conectada a tu propósito. Entonces, si hay una distancia entre ser creado y ser formado. Ser creado, Dios lo creó ya con los dones, con los llamados. Ya Dios le dio un propósito. Usted está hecho, pero ahora de esa distancia a ser formado para que usted esté con el carácter para ese llamado, eso toma un tiempo. Entonces por eso es que usted no puede estar evitando. Usted se le puso un proceso aquí en la iglesia y usted dijo, no, a esto no, ya estoy listo, y se va para otra. Y Dios dice, no. In the meadow where the grass grows tall, underneath the sky so blue, I close my eyes and hear the call of dreams that take me to you. In the whisper of the wind so sweet, I see your smile shining bright. In this world where dreams can meet, underneath the golden light. Dreams of green where rivers flow, in the valleys where wildflowers grow. In the silence of the endless sky, I find a place where dreams can fly. Through the forest where the trees stand tall, and the leaves dance in the breeze. Y yo te pongo en un proceso, porque no lo puedes evitar. Porque es mandado por Dios. Dios en su infinita sabiduría estableció la ley del proceso. ¿Puede escuchar un amén de usted? Entonces, todo esto, cuando vamos nosotros en esa sabiduría de Dios, usted puede tener el gran potencial, puede ser el gran predicador, puede ser alguien que Dios usa grandemente. Pero si usted no ha sido procesado, entonces esto me va a decir algo. Si usted no ha sido procesado, usted no está listo para sostener eso que Dios le ha dado.